Bueno, además de los niños, otro grupo vulnerable, de los más vulnerables que se habla ante esta pandemia, según las estadísticas, son los adultos mayores, a quienes aún en situaciones normales, pues se les debe cuidar de alguna afección respiratoria. Para hablarnos de esto tenemos en la línea telefónica a la doctora Roxana Trejo González. Ella es gerente corporativa del control de infecciones del Centro Médico ABC. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada. Pues ya lo decíamos en la presentación de esta entrevista, normalmente hay que tener cuidado con la salud de nuestros adultos mayores, porque se hablan de este sector como un sector vulnerable. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y fíjate que sí, es un tema importante porque lo que ocurre, o de lo que estamos hablando ahorita, es exactamente en relación a la información que los países que han tenido casos, ¿no? Cómo se ha ido comportando en base a los grupos etarios. Y lo que se ha observado es que el grupo etario, ¿no?, que tiene un riesgo diferente a los demás, no de adquirirlo, porque el riesgo todos tenemos para adquirirlo, pero sí en relación a probables complicaciones, sí es el grupo más vulnerable, ¿no?, que son los mayores de edad. Doctora Roxana, ¿qué precauciones adicionales tendríamos que tener en esta situación con los adultos mayores que tenemos en casa? Yo creo que algo importante es esa parte de distanciamiento social que pudiéramos tener los adultos mayores, pero yo creo que aquí lo importante también es los que convivimos alrededor de ellos, ¿no? Somos los que salimos, los que andamos circulando, ¿no?, afuera. Por ejemplo, ahora con este tipo de recomendación de que los niños no salgan, pues tiene que ver también con que mitigar que ellos adquieran, pero que también esta parte no llegue a casa, donde podemos tener adultos mayores. Entonces creo que el compromiso social no solamente es el distanciamiento social del adulto, sino de los que estamos alrededor, en medidas también que ya se han platicado mucho en relación a limpieza, higiene de manos, ¿no? Y esto evitar que ellos puedan tener o adquirir COVID-19. Sí. Existen adultos mayores que se encuentran en un mercado laboral activo, que por el momento no han suspendido sus actividades y continúan, o por alguna necesidad, saliendo a las calles. ¿Hay alguna recomendación particular para ellos? Pues es la misma recomendación que se hace para toda la población, ¿no? Esta parte de higienización, ¿no?, de la limpieza, las superficies, que ellos limpien superficies donde laboran, que limpien, por ejemplo, que se hagan higiene de manos, que eviten el saludar o el beso o tocarse la cara. Son las mismas recomendaciones que pueden tener, y yo creo que hay un punto mayor. Si tienen alguna enfermedad o comorbilidad, pues llevar a cabo un control estricto con su médico para que puedan tener un mejor sistema inmunológico, ¿no?, una alimentación adecuada. Eso es para toda la población, pero por supuesto para el adulto mayor tendríamos que estar incentivando que esto ocurra, ¿no?, en un apego muy estricto. ¿Qué otros padecimientos crónicos pues podrían afectar negativamente el estado de la salud de los adultos mayores ante la llegada de COVID-19 a nuestro país? Pues tiene que ver más con que estas comorbilidades, ¿no?, pueden provocar que el sistema inmunológico no esté totalmente fortalecido para poder darle frente al SARS-CoV-2, ¿no?, al virus. O sea, aquí lo que ocurre es que quien nos va a sacar adelante es nuestro sistema inmunológico. Y si esto aunamos alguna comorbilidad y que algunos estudios que se han observado, por ejemplo en hipertensos por el tipo de medicamento que toman, esto pudiera condicionar un riesgo. Pero creo que aquí la medida más importante es que que evitemos exponernos para tener la transmisión. En la medida que esto ocurra, esto es la mitigación. Y en la medida que nuestro sistema inmunológico esté lo más fortalecido, con alimentación adecuada, en cuestión física, moviéndonos, haciendo ejercicio, y también la mental. Creo que esa parte de salud mental, no estoy hablando de las personas que nos pongamos mal o que necesitamos un psiquiatra, hablo de la parte de evitar el estrés, ¿no?, de estar tranquilos, de hacer lo que tenemos que hacer para que también nuestro sistema inmunológico esté lo mejor posible. ¿Existe algún medicamento, doctora, que pueda ayudar a fortalecer este sistema inmunológico de los adultos mayores? En el caso de los niños se ha hablado, por ejemplo, del factor de transferencia. ¿Podría ser también utilizado en los adultos mayores? Sí, claro, el factor de transferencia también se puede utilizar en toda la población, ¿no? Pero creo yo que es muy importante, pues también cómo nos alimentemos y cómo es que a lo mejor utilicemos algunos de estos suplementos, pero creo yo que esto tendría que estar referenciado con un médico, ¿no?, para que podamos tener un buen control.
Respecto a las visitas médicas que ya se están programadas por los mismos padecimientos propios de las personas de la tercera edad, ¿se recomienda posponerlas? ¿Existe alguna contraindicación de estar saliendo a estas visitas médicas pues previamente programadas que como tal no representan un riesgo para la salud? Sí, yo creo que un tema importante sería que si podemos tener, si ya tenemos una cita, no la dejemos de tener, ¿no? Hay que hacerla. Si podemos hacerla por vía telefónica, pues pudiera estar muy bien, a menos de que tengamos que hacer revisión de signos vitales, ¿no? O sea, aquí la idea sería evitar también, pues exponernos, ¿no? A que podamos adquirir en estos centros hospitalarios, ¿no? A través de las redes sociales han surgido algunos rumores respecto a la convivencia de los menores, los pequeños con los abuelos. Se ha dicho que los menores, pues así tal cual, algunos usuarios lo comentan, pues son altamente contagiosos y pues que podrían afectar la salud de los abuelos, que dicho sea de paso, muchos de ellos se encargarán del cuidado de los pequeños ahora que las clases estarán suspendidas. Médicamente, ¿esto está comprobado? ¿Hay alguna alerta que deberían de tener los adultos mayores respecto a la convivencia con los menores? No, lo que pasa, no son altamente contagiosos, en realidad todos, ¿no? Podemos tener riesgo de adquirirlo y por eso es importante que uno evalúe si una persona, y esto de los ciclos escolares también tendrá que ser en casa, se está sirviendo, ¿no?, a nuestra familia. Hablando de los niños, a la pregunta que me haces es estar monitoreando si no empiezan a tener un cuadro y en este caso, ¿no?, si tienen un cuadro, pues sí, hacer como un distanciamiento social, ¿no?, para no exponer a la gente mayor. Pero no es que sean potencialmente infecciosos, sino que todos podemos aquí, también la mamá que sale a trabajar, ¿no?, mamá de los niños, y los deja a los niños con los abuelitos, es la misma situación. Por eso es importante apegarse a las medidas de mitigación. Ahora, en los niños, es prudente pues estar haciendo una limpieza de sus... Doctora, por último, ¿usted recomendaría pues a nuestros adultos mayores que nos están escuchando que acuden frecuentemente a las visitas con el médico? Nos decía no cancelarlas, pero a lo mejor sí pedir recetas para los medicamentos que usan de manera habitual por un tiempo más prolongado. ¿Sería una medida preventiva o no serviría de nada? No, yo lo que diría es que si tienen ya su consulta, ¿no?, sí pueden acudir, hay que apegarse a las medidas. Hasta hoy no estamos en un escenario 2, que es donde empiezan a tomar unas medidas diferentes. Sí hay que pegarse a la higienización, pero si en este punto pueden hablar con el médico de manera telefónica y puede dar la atención de esta manera y darle seguimiento a sus medicamentos, sería prudente. Bueno, pues muy atentos a las recomendaciones que nos proporcionó doctora Rosana Trejo González, gerente corporativa de Epidemiología y Control de Infecciones del Centro Médico ABC. Muchísimas gracias por la información tan valiosa que nos da esta mañana. ¿De qué? Hasta luego. Muy buenos días.